En los estertores del franquismo, una enorme mayoría de los antifranquistas elogiaban el valor de ETA, una de las pocas organizaciones junto a los Grapo y el FRAP que estaban en armas contra la dictadura franquista. La ejecución de Carrero Blanco fue celebrada como una victoria por muchos antifranquistas. La entendían como una lucha legítima contra un Estado que nació asesinando y que se iba a despedir asesinando. En Alemania, a los que atentaron contra Hitler se les celebra a día de hoy como héroes. Pero en España el fascismo triunfó. ETA siguió comportándose igual después de la muerte de Franco y ahí se rompió la complicidad. Más de medio siglo después de sus inicios, el 20 de octubre de 2011, ETA anuncia a través de un comunicado el cese definitivo de la actividad armada, sin condiciones. El comunicado, leído por 3 encapuchados, se limita a solicitar un diálogo directo con los gobiernos español y francés. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. Las reacciones no tardarían en llegar, desde el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, hasta el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Todos dieron la bienvenida a una nueva hoja de ruta cuyo objetivo era la resolución del conflicto a través del diálogo político. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. Bueno, en verdad todos no. La derecha dijo que era una tregua trampa y que lo único que estaban haciendo los terroristas era ganar tiempo para seguir matando. ¿Qué haría la derecha sin el apocalipsis y sus trompetas? Aquel comunicado de ETA fue el fruto de una conferencia internacional de paz celebrada en el Palacio de Ayete de San Sebastián ese mismo 2011. En ella asistieron personalidades internacionales ligadas a los procesos de paz, como Kofi Annan o Gerry Adams. En aquella reunión se sentaron las bases de un proceso destinado a finalizar la última confrontación armada en Europa. 50 años de violencia que costaron la vida a más de 850 personas. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. ETA representa uno de los fenómenos políticos de mayor calado en la historia contemporánea de Euskadi y del conjunto de España. Una organización fundada el 31 de julio de 1959 en Bilbao por un grupo de estudiantes que reclamaban respeto a la identidad vasca, en una España que había resucitado el centralismo canovista después del golpe de Estado de 1936. Jóvenes, algunos vinculados a la Iglesia Católica, que rechazaban lo que leían como el conformismo y la pasividad de sus mayores, concretamente del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco en el exilio. En este contexto de creciente conflictividad obrera, estudiantil, eclesiástica, regional y de lucha antifranquista, se produce el nacimiento de ETA, Euskaditas Katasuna, que significa Euskadi y libertad. En estos primeros años se dedican a colocar pequeños artefactos sin apenas consecuencias, hacen pintadas con Gora Euskadi y colocan icurriñas. Es en mayo de 1962, tras su primera asamblea en el monasterio de Bayona, cuando ETA opta por la lucha armada para poner fin a la opresión del pueblo vasco, decían, que llevaba a cabo la dictadura franquista, y eso era cierto. ETA nació bajo el influjo de otros movimientos emancipadores similares que estaban surgiendo en Asia, en África, en América Latina, luchando contra dictaduras. Si en España el maquis, tras la guerra civil, eran los restos del ejército legítimo de la República, empuñar las armas contra el fascismo bajo la dictadura también era algo legítimo, más allá de lo que cada uno pueda considerar respecto de la violencia y de su voluntad de aplicarla. Lo único que unificó a quienes se resistieron contra el nazismo fue su conciencia, las convicciones, y sus ideas les obligaron a actuar. Sabían que no podían justificar quedarse de brazos cruzados. Igual que los que se enfrentaron a las dictaduras en Alemania, en Francia o en Italia son considerados héroes, en aquellos oscuros tiempos una parte no pequeña de la sociedad vasca recibió con simpatía a ese grupo de jóvenes que decidieron dar un salto, nunca mejor dicho, mortal. Su primera acción violenta se produciría el 18 de julio, fecha emblemática de 1961, con el intento fallido de descarrilar un tren ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián, a Donosti, para celebrar el alzamiento de Franco.
El éxito de la Operación Ogro, organizada para ejecutar al almirante Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, catapultó internacionalmente a una organización que representaba a ojos de la comunidad internacional una referencia contra el franquismo. Un documento clasificado de la CIA señala en 1972, un año antes, que el propio gobierno de Estados Unidos veía en el almirante Carrero un objetivo, ya que su continuidad en el poder hubiera sido un impedimento para la transición hacia la democracia en España, que todo cambie para que las cosas permanezcan en su sitio. Y las dudas sobre aquella ejecución aún hoy no se han cerrado. Dicen que Franco, cuando se lo contaron, afirmó: no hay mal que por bien no venga. En contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Un franquismo que decidió morir matando, muerte de la que casi no se libran los militares de la Unión Militar Democrática, pero con los 5 de septiembre nada sirvió. Ni la presión internacional, con manifestaciones sin precedentes, ni la retirada de 17 embajadores en Madrid, ni siquiera los ruegos del Papa Pablo VI pudieron evitar la ejecución de 3 militantes del FRAP y otros 2 de ETA el 27 de septiembre de 1975, cuando le llevaron la lista de los condenados a muerte a Franco con 3 miembros del FRAP y 1 de ETA. Ese Franco, moribundo, habría afirmado: quiero otro vasco. José Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Juan Paredes Manot, Ángel Otaegui. El fusilamiento de estos 5 luchadores antifranquistas, que serían héroes nacionales en cualquier otro país donde el dictador no hubiera muerto en la cama, representó la penúltima salvajada de un régimen agonizante. Penúltima porque durante la transición la derecha franquista siguió asesinando. Sobre las 14 horas se tuvo conocimiento de que el mencionado detenido, Enrique Ruano Casanova, inapropiadamente emprendió una corta carrera hacia la salida de la casa e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el acto, ya que el piso corresponde a la 7ª planta. Españoles, Franco ha muerto. La muerte del dictador y la llegada de la democracia a España significó un antes y un después. Como es evidente, ETA no podía ser lo mismo antes que después del advenimiento de la democracia, por mucho que la democracia dejara muchísimo que desear. En la dictadura, este programa estaría prohibido y yo, a saber en qué cuneta, reposaría para la eternidad. Crecieron las tensiones entre por un lado los milis y por otro los polis milis, los que priorizaban por un lado el terrorismo y por otro los que priorizaban la lucha política. La amnistía decretada el 15 de octubre de 1977 dejó que salieran parte de los últimos presos políticos encarcelados durante la dictadura franquista, y eso terminaría agrandando la brecha entre ambas facciones. Estas asalinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, cambio. En un contexto marcado por la acción de grupos armados de distinto signo y también, por supuesto, de extrema derecha, España vivió los tiempos más sangrientos de la transición. 178 víctimas mortales en los 2 años posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978. La excusa perfecta para los nostálgicos del viejo orden franquista. ETA quería una guerra para justificar su actividad y mataba como si estuviera en una guerra. Euskadiko Ezkerra, con Juan María Vandrés y Mario Naindía a la cabeza, intentaron convencer a los líderes de ETA de que los golpistas estaban utilizando el terrorismo para desestabilizar la democracia. El acuerdo con el gobierno de paz por presos significó la excarcelación de todos los polis milis y el regreso de los exiliados que así lo quisieran. La disolución de ETA político-militar en septiembre de 1982 implicó por vez primera el reconocimiento del mundo de ETA de la democracia y del autogobierno. Los milis, atemorizados por el futuro incierto que se abría ante ellos, no perdonarían esa afrenta. O no te enteras o no te quieres enterar. Yo no soy cualquiera, soy Yoyes, hostia. El asesinato en septiembre de 1986 de Dolores González Cataraín, de Yoyes, por el delito de abandonar el terrorismo y regresar a Euskadi tras haber sido dirigente de la banda, tuvo un enorme impacto social, porque se asesinaban a su compañera delante de su hijo. ¿Quién no podía caer bajo sus balas? Nadie, ni siquiera los que habían luchado a su lado, estaban a salvo. Los asesinatos de Yoyes y de Miquel Solaun significaron el inicio del rechazo implícito de una mayoría vasca a ETA.
y aquello fue el infierno. Aquello fue el infierno porque no veías nada, no sabías si estabas vivo o estabas muerto. La sangre les nubló la vista. En junio de 1987 hicieron estallar un coche bomba en el Hipercor de Barcelona. 21 muertos y 45 heridos. El mayor asesinato de la banda. Y su indiscriminación aumentó la consternación. Las excusas que llamaron a la policía advirtiendo del coche bomba y la policía desoyó la advertencia. Puede ser, pero da lo mismo. Porque lo inteligente y lo humano era no dejar ese coche ahí. Por vez primera, todos los partidos vascos nacionalistas y no nacionalistas aparcaron sus diferencias, acordando en el pacto de Ajuria Enea combatir a ETA conforme el Estado de Derecho. Algo que no siempre fue así. En esta trágica historia hay víctimas en ambos lados. Los GAL fueron un grupo parapolicial que contó con la ayuda del gobierno español para atentar contra miembros de ETA, matando también a gente que ni siquiera era de ETA, entre 1983 y 1987. Con dinero de los contribuyentes se asesinaron personas y se les regaló a ETA la justificación que buscaban. ¿No veis cómo estamos en guerra? No solamente fue un crimen de Estado intolerable, sino que además fue una enorme estupidez. El contexto, es verdad, era complicado. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nos asesinaran a nuestros compañeros? Pues escuchar a los más sensatos y no caer al nivel de los terroristas. Es verdad que la X de los GAL no pensó así. Ahora que está tan de moda arrojar la primera piedra, convendría recordar que, según datos del Foro Social Permanente, el 61% de los crímenes cometidos en el marco de la guerra sucia contra ETA quedaron sin resolver. El 37% corresponden a casos del GAL y el restante 24% a acciones de su predecesor, el Batallón Vasco Español o la AAA. 83 muertes desde 1975, una guerra nunca declarada, aunque todos sospechemos, hasta la CIA, quien se esconde tras el señor X. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. La ruptura de las conversaciones de Argel en 1989 o la detención de su cúpula en Bidart en 1992 ahondaron más el declive de ETA. Conscientes de su creciente debilidad, la cúpula de ETA impulsó lo que ellos llamarían la socialización del sufrimiento, una persecución contra representantes de los principales partidos para forzar al gobierno español a negociar. Un nuevo error de cálculo de gente cegada por el odio. Hola, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Como les adelantábamos hace unos instantes a través de la primera de Televisión Española, una persona ha aparecido muerta en Lasarte con un tiro en la cabeza. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 provocó las mayores manifestaciones sociales contra ETA en su historia. Un cruel asesinato anunciado y seguido en tiempo real por televisión, que estremeció a toda España, incluida por supuesto Euskadi. Sin embargo, esta barbaridad no impediría al PP sentarse a negociar con ETA 2 años más tarde, en Zúrich. Ricardo Martí Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos saben muy bien que esto es tan cierto como que Aznar se refería a ETA en aquellos tiempos como el Movimiento Vasco de Liberación. Las actas de las negociaciones están ahí. ¿Por qué torpedearon luego la gente de la derecha lo que ellos intentaron hace 20 años atrás? ¿Por qué no se alegran del fin de la violencia? ¿Por qué siguen poniendo trabas? Pues ellos sabrán por qué les molesta tanto la paz. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma. Y así, entre acercamientos y distanciamientos, como aquella tregua rota tras el estúpido y mortal atentado de la T4 en Barajas en 2006, llegamos al 4 de mayo de 2018 al acto de Cambo en Francia, donde los históricos José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera y Marisol Iparaguirre Amboto hicieron oficial el desmantelamiento total de sus estructuras. Los esfuerzos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para alcanzar la paz tuvieron su recompensa, al igual que fue posible gracias al agotamiento evidente de ETA. Felicitación, un reconocimiento a quienes han tomado esta decisión y repito, el que debemos todos congratularnos
porque se haya concluido un periodo de lucha armada y se haya entrado en una etapa de paz constructiva. Antes, España tuvo que meter en la cárcel a Otegi por el proceso Beratagune, esto es, por intentar que ETA entregase las armas. Al líder Abertzale se le encarceló en un juicio tan bochornoso que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo lo declaró ilegal. Desde que ETA anunciase el fin de la lucha armada hace 10 años, no se ha producido ningún acto de violencia atribuible a ETA. Esto es un éxito sin precedentes, le pese al Partido Popular, a Vox o a Ciudadanos. Claro que aún quedan muchas cosas por hacer. Por supuesto que aún hay atentados por esclarecer. De ETA y también, cuidado, de los GAL y de los demás grupos de la derecha. Es evidente que la herida no ha cicatrizado, pero lo que es innegable es que declaraciones como las de Otegi, haciendo referencia al dolor causado a las víctimas y la inutilidad de ese dolor, van por el buen camino. Pedir perdón no significa que la gente olvide lo que pasó. Esas cosas necesitan mucho más tiempo, pero sin perdón, la reconciliación con las víctimas es imposible. Y gracias a la paz y al perdón, hay una posibilidad política de reinventar una España diferente, con una mayoría diferente, que se parezca más a nuestro país, y así poder cerrar heridas y salir de la noche oscura de la reacción. Hubo quien hace 10 años puso en duda el fin de la violencia, quien lo definió como un mero movimiento táctico. Son los mismos que van a Bruselas a ver si cierran las puertas a España, son los que quieren hacer descarrilar los presupuestos más sociales de la historia, son los que no quieren ningún tipo de reforma que favorezca a las mayorías. Y la excusa que están poniendo es que se dialoga con EH Bildu. Los patriotas que quieren dejar a España sin ayudas europeas, aislada, los que están reventando el Estado de Derecho, los que se juntan a esa reacción europea o los que pusieron en marcha el seguidismo de los Estados Unidos, como en la guerra de Irak, parece que no tienen mucho interés en que dejemos atrás el pasado de la violencia. Los que nunca han hecho una declaración del 18 de octubre condenando su violencia, los que siguen llamando alzamiento nacional al golpe de Estado del 36, los que nunca comprenderán el dolor de las víctimas del franquismo o del 11M en Madrid, los que nunca han entendido a España y siempre han querido solventar nuestros problemas con sotanas, con jueces reaccionarios, a tiros o a palos. Ay, sin ETA España respira mucho mejor. Y todo lo demás que deseen las mayorías es así, un poco más fácil. Claro, si los jueces y las condiciones meteorológicas no lo impiden.